buenas noches a los presentes. Primero que todo, felicitar a los estudiantes de Ciencias Políticas en su semana. Esta actividad como parte del proceso formativo que se vive en las universidades. Cuando yo estaba, igual que ustedes, yo estaba en Historia, y las actividades como esta siempre formaban parte de esa confección de lo que uno eventualmente, cuando esté en el campo profesional, en la ejecución de lo que ya uno esté profesionalmente, estas actividades son las que abonan mucho para esa capacidad para ser eficiente en lo que se vaya a hacer y para ser distinto también. No estar haciendo las mismas cosas que ordinariamente se espera que haga un profesional asociado al tema de la ciencia política. Honrado por la invitación por parte de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas. Estar a esta hora en un campo universitario escuchando hablar de ciencias políticas y sobre todo hablar de radio es un poco... no es algo ordinario. Así que primero que todo quiero reconocer la disposición de ustedes a esta hora de la tarde estar aquí escuchando esta exposición que tanto este servidor como Toti Figueroa estaremos haciendo sobre el tema de la radio y la relación con la discusión política en el país. Partiendo de eso y teniendo el tiempo debidamente seleccionado para el tema, vamos inmediatamente a entrar en lo que ustedes esperan que les pueda exponer. Más adelante en las preguntas, pues ustedes tendrán la oportunidad de exponer algún detalle, algo en particular que la explicación estimule para que ustedes puedan hacer preguntas más adelante. Primero que todo, cuando se habla de la radio y se habla de analizar la dinámica política en el país, ¿cuál es la importancia de la radio en eso? Primero vamos a ir al tema de los medios de comunicación y luego entonces pasamos al tema que nos enlaza hoy, ¿no? Que en este caso la ciencia política. Los medios de comunicación ordinarios son la televisión en términos electrónicos, televisión y radio, regulados por la Comisión Federal de Comunicaciones, y la prensa escrita, que no tiene regulaciones salvo las que ellos mismos se pongan en términos éticos o corporativos según sea el caso. Ahora se ha añadido otra dimensión dentro del mundo de las comunicaciones, que es a través del Internet, y esa tiene muchísimas facciones de las cuales pues no hay regulaciones como por ejemplo las tenemos en radio y las tenemos en la televisión. Se ha vinculado siempre la radio con la discusión en función de ser un medio sencillo para uno poder tenerlo cerca. Es el menos costoso de todos, debido a que la operación radial técnica, más allá del pago de la luz como medio electrónico al fin, pues no necesita muchos espacios para poder desarrollar su tarea. Por ejemplo, siempre usted oye hablar de la radio como lugares pequeños en los cuales la gente está allí hablando, están prácticamente encapsulados, salvo algunos medios de comunicación de los años, que vienen de los años 40 y los 50, que vienen de conceptos radiales donde había mucho entretenimiento, que realmente había en la radio en aquella época, y que conservan estructuras de radioteatro y de edificios y estudios grandes. Eso hoy día no es la práctica. Y la radio siempre estuvo vinculada al quehacer de la gente, debido a que era la manera sencilla que se tenía, no solamente para conocer, sino también para poder poseer ese aparato que uno lo podía cargar para cualquier sitio. Radios transitores, más adelante pues las diferentes variedades de radio para tenerlas en la casa, y obviamente después cuando llegó el radio al carro, que entonces eso le dio otra dimensión adicional a ese medio de comunicación. Me detengo hablando de la radio y de estas características porque no es algo que hoy día se hable mucho, debido a que pues, la Internet ha creado una dinámica completamente distinta de lo que es conocer. Para darle un ejemplo, la emisora que yo dirijo es la emisora que con una sola señal más cubre el país. En el 550
Y tengo mucha gente que me escucha en Ponce, donde originamos, la escucha a través del teléfono, a través de TuneIn. Simplemente comodidad, comodidad. Y estoy en un emisor de radio, quizás alguien dirá, pues entonces vaya a hacer internet y entonces él lo puede hacer todo. Hay mucho de ese concepto que se está generando hoy. Esto lo traigo a modo de que conozcan un poco de las dinámicas que se dan en estos tiempos respecto a lo que es la radio como tal. En cuanto a la realidad puertorriqueña, la radio siempre ha sido un vehículo de difusión político. Ustedes pueden ver fotos de Luis Muñoz Marín con un micrófono y las siglas de una emisora al frente, discurso de don Pedro Albizu Campos en un sitio con las siglas de una emisora de radio al frente, no de televisión, de radio. Pues era la manera más fácil que había para poder llevar un mensaje en aquellos tiempos. Hoy día, repito, eso ha variado bastante en la manera en la cual se comunican los líderes con la gente. En cuanto a los comentarios, entrevistas, cómo se aporta a la crisis actual o cómo se trabaja eso, mire, ordinariamente vendría alguien y diría, nosotros en la radio formamos parte de las cosas para que la gente conozca y de aquí en adelante, pues cuando la gente, si el día que nos siga escuchando siempre, va a formar parte de la solución, no va a ser parte del problema. La verdad del caso es que pues, la radio en este caso, lo que tiene que ver con política, está bien impactado, bien afectado por unos serios problemas de conflictos de intereses, de prioridades invertidas que se tienen en estos tiempos. Y honestamente, la radio y la prensa que se expresa a través de la radio, yo admito que en muchos casos es parte del problema también. Y vemos políticos que son difíciles por todas las razones que usted le pueda escribir. También hay personalidades en la radio y maneras de dirigir discusiones que también complican la manera en la cual se discute la política en el país. En cuanto a las diferencias que hay de las cadenas corporativas, radiales y emisoras locales, posiblemente ahí vamos a encontrar parte de esto que yo acabo de decir. Los intereses corporativos de las cadenas tradicionales, tales como los KQ, Noti1, Radio Isla, hablando de ese tipo de medio corporativo, de Guapa Radio, hablo más adelante, porque eso tiene otras características y no tiene que ver necesariamente con lo ideológico. Estos medios corporativos responden a unos intereses que varían su visión de mercado y de negocio, y eso hace que lo que se esté haciendo en la radio esté matizado por eso. Los medios corporativos, y este concepto es bien importante para que se lo puedan llevar, si hay algo que deseo que ustedes se puedan llevar esta noche de aquí, es ese concepto de lo que es un medio corporativo de lo que no lo es. Los medios corporativos responden a múltiples intereses porque son parte de una empresa que tiene múltiples intereses en diferentes mercados y negocios. La radio es uno de ellos. Y eso hace una gran diferencia en el momento en el cual se establecen las prioridades. Por ejemplo, en el caso de, para hablar de estos medios corporativos, darle un ejemplo que puede quizás ilustrar mejor esto que estoy diciendo. En el caso de la prensa escrita, el Grupo Ferrer Ángel es posiblemente el niño símbolo de lo que es un medio corporativo, que utiliza prensa como parte de su negocio, pero ellos tienen múltiples intereses, plataformas de negocios, los cuales están diversificados en nuestro país en el campo económico. Y entonces lo que usted ve pensando que eso es prensa, eso es una pieza nada más para ayudar al resto de los otros negocios, para conseguir las metas de los otros negocios. Y en el caso de la radio pasa igual. Es una pieza que está ahí para ayudar, para sostener los demás negocios. Por eso, ¿cuáles son las prioridades? La urgencia.
yo quiero ser primero, porque lo escucharon aquí primero. Y eso es parte, no solamente del hacer, sino que lo promueven, que es así. La rapidez que está tomada de la mano con una posibilidad muy alta de ser irresponsable, debido a que lo más importante es ser el primero en decirlo. Y eso está atado al aspecto del negocio, el interés corporativo de sobresalir, de hacer alguna barbaridad con tal de generar atención. Esa realidad es parte de lo que describe precisamente lo que es un medio corporativo en estos tiempos. A eso, claro está, hay que añadirle que se ha creado un ecosistema, por así decirlo, para establecer una comparación con la naturaleza, un ecosistema entre políticos electos y aspirantes a políticos y esos medios corporativos. Han creado un ecosistema en el que ellos básicamente van a esos lugares o son convocados a esos lugares para trabajar con la banalidad de la política, que es lo que entonces crea la mala imagen, que seguramente a ustedes les ha pasado, que tú estás estudiando ciencias políticas, ¿y qué tú haces con eso? ¿Para qué? Para ser político. Noten, esa imagen es la imagen criada sistemáticamente por la interacción de medios corporativos con políticos que han ayudado a que esa sea su imagen. ¿Para qué va un medio o para qué va un político ordinario, el gobernador, el comisionado residente, a un medio corporativo? En el caso del gobernador, ¿usted va a tirar otra vez? Gobernador, cosa que me importa, ¿cuál es la relevancia de eso en estos tiempos? No, es buscar un leak de una noticia para hacerla, para que entonces la gente genere de ahí en adelante algún tipo de discusión, entre comillas. Y por eso es que nos encontramos, posiblemente como estamos acá en la zona oeste, podemos ver el mundo de otra manera, ¿no? Pero el mundo metropolitano está bien cerrado a esa realidad y los medios corporativos están allá precisamente y no permiten eso. Y es que están buscando esa inmediatez tomada de la mano con aspectos irrelevantes, banalidades, que estén buscando un titular pero que no contestan y no van a la sustancia de lo que nosotros deseamos conocer. Por ejemplo, esta tarde el gobernador dijo que cambiaba una persona de su gabinete económico. Pues ok, ustedes saben a qué se dedica esto, ¿no? Y qué es lo que va a hacer el headline en medios corporativos radiales. Pues buscar a alguno de ellos para preguntarle qué piensa hacer, cómo se siente, pensar si hay algo que se deba investigar, qué cree de lo que pasó con Doral. Entonces, perdemos la perspectiva del trabajo de esas personas. Y ahí es donde entra el rol periodístico, donde la radio tiene mucho acceso, porque es inmediato, para poder conocer qué piensan estas personas. No obstante, no se aprovecha esa oportunidad. Esa oportunidad se deja a un lado. De hecho, yo admito que a lo largo de los años, yo llevo 15 años como director de noticias de WPAB. WPAB es una de las emisoras más viejas de Puerto Rico, va a cumplir 75 años el año próximo. Y honestamente, de la cantidad de políticos que yo entrevisto de la emisora o que determino para que alguno de mis compañeros entreviste es mínimo. Los he ido sacando poco a poco. Porque básicamente la generación de los electos es muy pobre. Nosotros estamos bregando en política y esto, tomen esta ilustración, llévensela y observen esto detenidamente. Nosotros estamos trabajando con una generación de políticos que ejercen un liderato por demanda. Es decir, si tú me llamas, yo hablo. Si tú me buscas, yo te respondo. Pero si tú me buscas, si no me buscas, no voy a hacer nada. Si no me llamas, no te voy a contestar. Y esa es la generación que tenemos ahora. No es la generación del que toma el liderato
para hacer la denuncia, que lo llama a uno como periodista de la radio para hacer planteamientos relacionados a cosas que no están bien. Esa generación ya pasó. Ahora lo que tenemos es por demanda. Estarán disponibles en tanto usted lo requiera. Si no lo requiere, no lo va a hacer. Y por eso es que también yo he bajado la cantidad de políticos que hablo y busco, por la sencilla razón de que no veo mérito en alguno de ellos. Porque no demuestran de que tienen voluntad y espíritu para ejercer la posición que tienen. Sea en la incumbencia donde esté, o sea desde la oposición. Porque la oposición, donde quiera que esté, en minoría, sean 3, 4 partidos, lo que sea, tienen que demostrar desde ahí, precisamente, que existe la voluntad para hacer la denuncia. Entonces ahí es donde entra el rol de, por lo menos yo estoy hablando de mi manera de ver las cosas. A mí no me gusta estar criando vagos en cuanto a políticos se refiere, estarle dando un standing que no se han ganado. ¿Están interesados en trabajar con eso? Demuéstrenlo, gánatelo, expon sobre eso, preocúpate por eso, demuestra interés en que hay que hacer las cosas. Y esto nos lleva a uno de los planteamientos que me trajeron aquí, asociados al tema de los paneles. Don López Abel tuvo, en los años 80, cuando rompió el patrón de lo que era la radio en Puerto Rico, de la emisora hablada, era Cacú antes en San Juan, unos individuos leyendo noticias todo el tiempo, y eso se grababa y eso seguía todo el tiempo, señores, todo el tiempo. Los años 70, entre los 70 y los 80, se rompe el patrón en la emisora que yo dirijo, y disculpen que tenga que utilizar ese dato específicamente, pero pues es la realidad. Se hicieron 2 cambios fundamentales. Uno de ellos fue olvidarse del aspecto de entretenimiento y de música para empezar a hacer lo que se llamaba tertulia radial. Y en segundo lugar, crear el hábito para que la gente pudiera participar por teléfono. Eso hoy día es algo bien común en cualquier sitio, pero eso no era común antes. El propietario de la estación, el señor Alfonso Jiménez Porrata, en uno de sus viajes por cuestiones familiares en Europa, específicamente en Francia, escuchó algo de radio donde había gente hablando por teléfono al aire. Entonces, trae la idea, y con el temor de que, bueno, vamos a hacer esto y a lo mejor nadie va a llamar. Pero vamos a seguir hablando, ¿no? Y poco a poco se fue creando el hábito, eso pues, como una buena medida, se fue diseminando en otros lugares. Y está bien. Y el caso de los paneles fue otra parte de esa evolución de la tertulia radial. Los paneles cumplían con dar una oportunidad a los partidos políticos, unos representantes, para discutir unos temas. Y eso pues tuvo su momento, ciertamente. En el año 2000, cuando entro a trabajar allí, hay 2 cosas que se eliminaron. Uno de ellos fue los paneles y el otro fue la participación de la gente a través de la línea telefónica en los trabajos noticiosos de la emisora. Se cortó eso. ¿Por qué? Uno, los paneles se viciaron completamente y era una oportunidad a gente que no se lo había merecido, que no se lo había ganado, para que estuvieran haciendo política nada más por darle una oportunidad. Eso se eliminó. Ver 3 formas de ver las cosas. ¿Por qué? Después nos estamos quejando del bipartidismo o el tripartidismo, si de alguna manera la radio lo mantiene. Lo está amamantando a través de ese tipo de prácticas. Hay gente que no se ha ganado nada y lo que usa eso como un escalón. Que se gane el escalón en la calle, pero no provisto gratuitamente por el medio. Eso fue una de las cosas que se eliminó. La otra cosa que se eliminó fue la participación de la gente a través de los programas noticiosos específicamente. Nosotros tenemos nuestros programas de participación de la gente, pero se limitó a esos espacios nada más, se sacó del aspecto noticioso porque precisamente se estaba utilizando la línea telefónica para seguir impulsando agendas, y se organizaron muy bien. En los años 90, de hecho, la participación telefónica se organizó muy bien. El PNP logró establecer un sistema organizado muy bien diseñado de participación, con un récord en todo el país, de todos los programas donde se podía participar, donde había un político que estaba entrevistando, para ellos meterse ahí. Ellos supieron hacer eso muy bien.
Eso ha ido cambiando porque ahora ese corillo o ese grupo ha ido siendo sustituido por la gente que anda en las redes sociales. Así que ya eso pues quedó a un lado. Así que en cuanto a ese asunto de los paneles, tuvo su momento, pero uno tiene que preguntarse si en este tiempo que nosotros estamos viviendo, estar teniendo paneles de políticos, ¿qué abona eso? Ver lo que el rojo va a decir en contra del azul y el verde va a decir en contra del azul o del rojo, y entonces tener 2 contra 1. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es la ciencia de esa ecuación? Ahí es donde entra el criterio que se ejerce de parte del medio como tal para poder hacer la tarea que tiene que hacer respecto a estas personas si se va a trabajar con políticos. Pero, como indiqué ahorita, yo he ido despegándome de eso. Conversamos con los incumbentes, en el caso de Ponce, estamos haciendo un trabajo de fiscalización de un desastre administrativo que tenemos allí, que está siendo confirmado de manera estadística a través de otros trabajos investigativos que están haciendo compañeros periodistas de Ponce también, pero eso es una cosa que uno se impone como parte de lo que uno entiende es hacer lo correcto y responder al momento, pero esto no necesariamente es así. Por ejemplo, para darle una muestra de eso, nosotros tenemos esta situación en el caso que estoy hablando de Ponce, y entonces ya mañana la alcaldesa estará en unos medios corporativos en San Juan dando una versión a unas personas que no saben de qué se trata el tema. Y ahí es donde entra no solamente el radio, sino el ejercicio del periodismo como tal y la necesidad de leer, de hacer asignaciones, de prepararse para hacer eso. Y eso desafortunadamente está mucho más frecuentado de lo que uno se imagina. En cuanto a lo que me plantean relacionado a qué puede hacer la radio para elevar el nivel de discusión política en el país, pero puede hacer mucho. El problema es que yo lo veo bien difícil. Porque el problema es que los medios corporativos no se van a desprender de sus intereses de negocio. Eso es una trampa. Prácticamente no van a poder salir de ahí. Y uno quisiera que fuera de otra manera, pero no va a ser así. Objetivamente no va a ser así. Y no va a ser desafortunadamente porque se responde a esos intereses. Y esos intereses son muy poderosos. Por eso es que surgen opciones en la internet que están surgiendo ahora. Hay una emisora, para dar un ejemplo, se llama Bonita Radio. Bonita Radio es de una compañera periodista, ya no lo ejerce como tal, pero decidió hacer un medio como si fuera radio, pero a través de internet. Empiezan a surgir medios alternativos. En el caso de nuestro, que yo digo como nosotros nos definimos como medio alternativo, los propietarios de la emisora pues solamente tienen ese negocio nada más, un negocio familiar, y a eso es que se dedican solamente. Pero medios alternativos no hay mucho. En Estados Unidos hay un concepto que está bajo Democracy Now! Nosotros llevamos con Democracy Now! Como unos 7 años de difusión diaria. Es un concepto que desarrolla la periodista Amy Goodman. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de conocer a